El día de hoy vamos a hablar de un tema de vital importancia para todas esas personas que tienen miopía, de pronto astigmatismo leve y que realmente le han formulado lentes de contacto blando y no saben cuáles son las características que deben de tener a la hora de usarlos. Para ello vamos a hablar con una experta con más de 20 años de experiencia en este campo. Se trata de la doctora Carolina Uribe, que nos va a contar todo este tipo de características. Bueno, doctora Carolina, quisiéramos saber, y yo sé que muchas personas se están preguntando, realmente de qué depende a la hora de escoger el tipo de lentes blandos para determinado paciente. Bueno, primero que todo, los lentes blandos son lentes mucho más fáciles de adaptar y más cómodos para el paciente. Se utilizan en casos de pacientes que tienen hipermetropía y miopía únicamente o astigmatismos pequeños hasta 0,75, uno máximo, en un lente blando esférico convencional. También se utiliza para pacientes que tienen presbicie, ya sea con hipermetropía o miopía, y les ayuda a corregir también para que no tengan que usar sus progresivos o lentes para ver de lejos y cerca. Doctora Carolina, ¿cuáles son las ventajas puntuales que les van a traer los lentes blandos a las personas que lo usen, sean niños o adultos? Bueno, primero que todo, como lo comentaba, son lentes que sirven para niños y adultos. Van a ayudar a corregir la hipermetropía y la miopía y astigmatismos pequeños por ahí hasta 0,50, máximo 1. Estéticamente, pues el paciente no se va a notar que tiene problemas de visión, entonces se va a ver mucho mejor, no se va a ver con los anteojos. El campo de visión va a ser mucho más amplio porque en los anteojos la montura interfiere y hacia los lados el paciente no va a ver bien. Eso se elimina con los lentes de contacto. También nos sirven en pacientes que tienen, por ejemplo, un ojo únicamente que tiene una miopía de 6, 8 dioptrías o lo que sea, y el otro ojo es sano. Entonces se puede colocar únicamente un lente de contacto en el ojo afectado, y eso también es importante porque cuando hay un ojo que ve muy bien y el otro ojo tiene problemas, si el otro ojo no se corrige, se va a empezar a desviar por falta de uso. Entonces es muy importante el uso de unos anteojos, de un lente de contacto. No se podría poner anteojos porque estéticamente se van a ver mal, el lente va a ser pesado y no va a haber manera de que funcione unos anteojos en un ojo normal y el otro ojo con una corrección de 5 o 7 dioptrías, por ejemplo, de miopía. Eso va a ser mucho mejor. Otra ventaja que tienen los lentes de contacto es que cuando son pacientes que tienen fórmulas altas, ya sea de hipermetropía o miopía, los ojos se les ven muy grandes con anteojos. Al usar lentes de contacto no hay diferencia en el tamaño de los ojos. En los pacientes miopes ocurre lo contrario, los ojos se les van a ver muy pequeños y son los pacientes que llamamos que tienen como un cuello de botella porque los lentes son muy altos, muy gruesos. Estamos hablando de la facilidad que de alguna forma le permite el lente a la persona hacer diversas actividades. ¿Qué actividades puntualmente usted considera, y ya con sus pacientes, que pueden realizar al usar este tipo de lentes? Yo pienso que con los lentes blandos se puede hacer cualquier tipo de actividad. Yo recomiendo, digamos, que no se metan a la piscina, ni al río, ni al mar con los lentes de contacto porque, como le explico a mis pacientes, los lentes están hechos de unos poros diminutos y esos poros se llenan de agua de mar. Entonces, si el paciente está en Bogotá y ha estado metido en el mar, en Cartagena, digamos, cuando llegue a Bogotá es como si estuviera metido dentro del mar. Entonces, por eso no recomiendo eso. Los lentes blandos también me gustan mucho en casos de pacientes que practican deportes. Bueno. Especialmente hay unos lentes que son de uso de un solo día, de tal manera que el paciente los usa, por ejemplo, los fines de semana, hace sus deportes y por la noche los desecha, de tal manera que siempre va a tener unos lentes limpios. Doctora, si bien a algunos pacientes les cambia la vida cuando tienen lentes de contacto, en este caso blandos, pues también tiene que haber cierto compromiso de parte de ellos para que no tengan ningún inconveniente después cuando están usándolo. ¿Qué tipo de recomendaciones le damos a estos pacientes? Primero que todo, uno de los riesgos que tienen los lentes de contacto blandos es que se pueden presentar infecciones. Para evitar las infecciones es muy importante que el paciente les dé un uso adecuado a los lentes de contacto siempre que los vaya a usar. Tener las manos limpias, hacer el uso adecuado de las soluciones, no dormir con los lentes de contacto porque el ojo necesita también descansar
y en alturas como la de Bogotá yo prefiero que no duerman los pacientes con sus lentes de contacto. Esto va a ser mucho más sano y evita también el riesgo de infecciones y que se puedan presentar úlceras. Bueno, doctora, yo sí quiero ser muy sincera porque hay muchos casos, y realmente lo digo particularmente, que tienen inconvenientes a la hora de adaptarse con los lentes. En mi caso lo que estaba diciendo era que yo no encontraba una persona que me dijera realmente cómo tenía que usarlos, cómo debía de ponérmelos bien, y en ocasiones las personas desisten de los lentes de contacto y se vuelven a sus gafas porque no hubo una buena inducción. ¿Cómo hacer para que las personas no desistan y realmente le den el voto de confianza a los lentes de contacto? Bueno, primero que todo, eso es muy común, más frecuente de lo que uno cree, que los pacientes les venden los lentes de contacto, pero nunca les enseñan cómo es el manejo. Yo en esa cita soy muy enfática porque yo le enseño bien al paciente cómo se deben colocar, quitar, dar indicaciones de uso, horario de uso, los líquidos que debe usar. Yo personalmente tuve una experiencia muy parecida a la tuya cuando empecé a usar lentes de contacto. Fue colocármelos una vez, quitármelos, y el doctor me dijo: váyase, que ya con eso ya usted no, ya su hermana usa lentes de contacto y ella le enseña. Una cosa es que mi hermana use los lentes de contacto y otra es que me puede ayudar a mí. Entonces yo en la cita de la enseñanza, hasta que yo el paciente no vea que está manejando perfectamente sus lentes, no se los entrego. Y si necesito 2 citas, pues le dedico 2 citas, pero de ahí depende el éxito de la adaptación, de que se los pueda colocar y quitar fácilmente. Con los niños trato de que sean los niños los que manejan sus lentes de contacto. Si ya son muy pequeños, lo que hago es que le digo a la mamá, le enseño cómo los tiene que colocar y quitar, pero tan pronto el niño pueda manejarlos, trato de que él sea independiente en ese sentido. Ahora tenemos mucho más claras las ventajas del uso de los lentes de contacto blandos. Seguramente muchos de ustedes están más tranquilos con toda la información proporcionada por la doctora. Así que la invitación está a que consulten con la doctora Carolina Uribe y se lleven unas buenas indicaciones y estén muy felices con el uso de sus lentes de contacto. Pueden agendar su cita en los teléfonos que aparecen en pantalla, o si no, en la página web de la doctora Carolina Uribe, que es www.optometracarolinauribe.com.